Sigue en Contagio Lector de la Sala de Lectura La Pirinola, nuestro lugar seguro. Sigue en Contagio Lector de la Sala de Lectura La Pirinola, nuestro lugar. Amigos de la Sala de Lectura La Pirinola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos de regreso. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto, qué alegría estar de vuelta aquí en nuestro Contagio Lector desde la Sala de Lectura La Pirinola en este sábado bonito, rico, desde Nogales, Sonora. Estamos transmitiendo en vivo, así que si tú nos estás viendo en este momento, quédate porque este es un programa de verdad en el que te vas a identificar, con el que te vas a sentir pues más tranquilo de saber que muchas veces las cosas que nos hacemos en la mente pues no es la realidad, y menos cuando se trata de lectura. Así que pues te saludo con mucho gusto, Isaac, y saludo a toda la audiencia que el día de hoy o en diferido nos va a estar viendo y disfrutando, al igual que nosotros, de este Contagio Lector del mes de agosto. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, gracias, y los que nos van a ver en diferido a este Contagio Lector mes de agosto. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que está conectado desde un lugar muy bonito, desde Obregón, Sonora, y que me imagino que está así bien rico el calor por allá. Se le va a ver en su sonrisa. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Luis Héctor Aguirre, nuestro psicólogo terapeuta de cabecera, y que además pues es experto en juventudes, que es algo que a mí me encanta decir. Así fue como llegamos a él, pero el día de hoy está para hablar de otras cosas, así que quiero pues presentarles aquí a cuadro a Luis Héctor Aguirre. A ver cómo se ve, ahí está. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes Gloria, buenas tardes Isaac, buenas tardes comunidad de La Pirinola, la Sala de Lectura de La Pirinola. Muy contento de estar aquí, de que me hayan tomado en cuenta, muy contento de compartir de entrada a la audiencia y a las personas que puedan estar conectados, que espero sean muchos jóvenes y alumnos como todos los alumnos que siempre jalan con ustedes. Y quien se conecte después, ¿no? Yo principalmente una identificación y el por qué estoy acá es que estos dos fueron mis profes también, ¿no? Hace algunos Una disculpa a bien, todos sus alumnos, pacientes, una disculpa. No digas cuándo, Héctor. Por favor. hace algunos añitos todavía andaba yo queriendo elegir la carrera y creo que ellos también formaron parte fundamental de la elección de carrera que tuve. Y bueno, pues ahora que andamos por acá y con mucho gusto de volver a los inicios. Pues para nosotros es un honor de verdad tenerte aquí, que seas como la patadita de inicio, de arranque de nuestro contagio de vuelta, porque no habíamos podido hacer contagio desde hace algunos meses, y pues ahora que inicia este mes, el mes de agosto, un mes muy bonito, y que como siempre lo digo, para mí los inicios son mis favoritos. Es como los lunes, a pesar de que es difícil, o el volver a comenzar algo, para mí significa bastante, porque es el inicio de algo. Así que muchas gracias por ser parte de este gran inicio de nuestro Contagio Lector. Y bueno, les cuento un poquito, y a ti también, Héctor, y a toda la audiencia que nos está viendo y que nos estará viendo en diferido. Bueno, el Contagio Lector se trata de eso, un espacio para contagiarnos de los libros, para que de alguna manera pues te conectes con algún texto, con algún libro en especial, y tú después puedas continuar esa lectura, obviamente siempre enfocados con los derechos del lector, que pues leemos en libertad, leemos lo que nos gusta, leemos en el momento que queremos, en el tiempo que queremos. Si no leemos, tampoco hay problema, y en esa libertad se basa este programa, el Contagio Lector. Y estamos muy contentos de verdad de estar de vuelta, de poder contagiar un poquito, un mucho a las personas que nos sigan, a los estudiantes que ahorita andan de vacaciones, Héctor, pero igual a lo mejor lo ven en diferido. Y si no, pues a toda la audiencia que es parte, familia ya de La Pirinola. Isaac, ¿ya estás con nosotros? ¿Pudiste conectarte? Sí, te voy a poner una frase ahí para que la leas, porque
Ahorita que hablabas de los derechos del autor. Sí, sí, sí. Ahí está, mira. Pero no la veo, fíjate. Ahí No en la el puedo ver monitor. aquí en mi... En tu monitor No la ahí. puedo ver. Ahí No la Aquí la leo, mira. A ver, el Héctor sí la ve. Adelante, Héctor, sí. ayúdanos. Uno no se da cuenta de lo que puede contener un libro. Entran en ti y hacen que la vida sea diferente. ¡Wow! ¡Qué bonita frase! Muy bonita. Ray Bradbury. Y vamos Ay, a es el autor que el día de hoy, pues como que le da esa fuerza a nuestro contagio lector a partir de un libro, no sé si ya lo leíste tú, Héctor, si ya lo leyó la comunidad, se llama Fahrenheit. No sé si te acuerdas de este libro, si lo hayas leído. Bueno, el programa tiene pues esa fuerza o ese sostén de este libro, ¿no? Ese libro que abraza este contagio lector. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y por supuesto, pues Ray Bradbury pues tiene muchos libros, es un escritor futurista y escritor pues favorito para mucha comunidad, ¿no? Lectora. Ok, Gloria, vamos a retomar el punto. En el derecho del lector. No quiere decir que no leas, pero tampoco tenemos que ver la lectura como una obligación. Leer por placer, leer por gusto, leer por enfado si quieres, por tedio, por estar aburrido, o leer por considerarlo una terapia. Y es el tema que hoy nos trajo y nos encontró nuevamente con nuestro amigo, exalumno, el maestro Luis Héctor Aguirre Márquez, que está desde Obregón. Para que nos se van conectando, está desde Obregón. Él es psicólogo especializado. Ahorita nos va a decir un poquito de su trabajo profesional, pero abordemos el punto desde ya. Lectores en terapia. Hablando de la lectura y dándole este sentido terapéutico. Cito a mi amigo Alfonso Oregel, que nos decía en un pasado, que la lectura te prepara para la vida, porque vas a sufrir. Te enseña a vivir ese sufrimiento en otras vidas, en otras historias que eventualmente vas a experimentar, como la muerte, por ejemplo. Entonces, vamos a entrar más de lleno a eso, a lo que nos afecta con lo que creemos, los mitos que rodean la lectura sobre este mito terapéutico y cosas que nosotros de verdad hemos creído o que terminan creando una influencia muy fuerte en nosotros a partir de un libro y que lo tomamos como estandarte de vida. Me gustaría que Héctor nos aportara aquí, nos ayudara con esta primera entrada de lectores en terapia, la lectura como terapia, vista desde obviamente un especialista y también desde nuestra experiencia, ¿no? Cómo nos hemos dejado influir. No sé si me expliqué con el primer planteamiento, mi querido Héctor. Totalmente. Fíjate que la técnica de la bibliografía, la técnica de la lectura, aplica para todo tipo de procesos y desde luego que entre más podamos conocer historias, mejor podemos ir hacia adentro. La idea de utilizar, por ejemplo, la técnica de la lectura, un poquito pegándome a lo que platicas, Isaac, sobre esa línea, la idea de utilizar la lectura como un medio para ir hacia adentro y para podernos llenar de recursos y fortalecernos y también conectar con otras perspectivas, tiene que ver con que todas las lecturas generan emociones, generan pensamientos, generan caminos, caminos que quizás otros ya caminaron, como decías, Isaac, caminos que quizás otros ya caminaron y que se enfrentaron y que quizás yo no estoy de acuerdo en cómo lo resolvió el protagonista del libro, ¿no? En Joseph Campbell, aquel que escribía El viaje del héroe. Quizás no estoy tan de acuerdo en cómo el héroe de esa historia recorre su camino y lo resolvió, pero entonces me pongo los zapatos, me conecto, tengo las sensaciones que quizás me invita el autor a sostener, y aunque no estoy de acuerdo, el simple hecho de tener una historia hipotética, las historias nos abren caminos para resolver, nos abren camino para identificarnos, nos abren caminos para sentir. Entonces, en psicología, el viaje siempre va a ser hacia adentro, sobre todo en la psicología humanista, que es la que yo manejo. La psicología humanista y un poco con los tintes de Carl Jung,
que nos invita a mirar en profundidad estas identificaciones que nosotros hacemos, estas formas en las que nosotros vivimos, y estas formas de vivir se pueden ampliar, y entre más se amplían y entre más perspectivas tengo de una misma situación, más capacidad voy a tener de enfrentar las diferentes adversidades que la vida me va a presentar. Y entonces me decía en alguna ocasión algún consultante, es que tienes una habilidad para voltear las cosas tremenda. Voltear la tortilla. Sí, para voltear la tortilla, ¿no? Pobrecita tu esposa, no es para voltear la tortilla. Pasa que entre mayor sea la capacidad de poner en perspectivas diferentes una misma situación, puedes estar hablando de la misma situación sin necesidad de identidades muy fijas, muy estáticas, muy rígidas. Y entonces, ayer platicando con ustedes, les platicaba que una víctima podría ser también un victimario encubierto, como una oveja, un lobo disfrazado de oveja, y a veces el lobo puede ser una oveja disfrazada de lobo, ¿no? ¿Esto de qué depende? De poder reconocer en profundidad, y para eso nos sirven las lecturas. Es más cómodo, desde luego, es más cómodo quedarme solo con mi historia, porque eso me da una sensación de pseudoseguridad, una sensación de tener la razón, de tener la verdad. Entonces, desde un enfoque terapéutico, sobre todo cuando estamos relacionándonos con un entorno y buscando la funcionalidad de afuera, lo que nos interesa es ser funcionales y adaptarnos, y que lo que somos pueda ayudarnos a poner al servicio de la vida esto que nosotros somos y trascendernos. Es decir, ir más allá de uno mismo, poder dejar una huella, y quizás el día que nos vayamos de este plano, dejar este mundo un poquito mejor que como lo encontramos. Que esa huella pueda ser trascendente en ese sentido. Y eso no lo podemos lograr si solo estamos en nosotros mismos, si no nos atrevemos a mirar otros enfoques. Y las personas que leen, sin necesidad de identidades muy fijas, como digo, las personas que leen y se permiten esa flexibilidad, claro que van a tener más habilidades para relacionarse. Fíjate que estoy muy emocionada porque ya sabía yo que este contagio lector, además de hablar de libros y de emocionarnos y contagiarnos de los libros, iba a ser toda una sesión, como siempre. Escuchar a Héctor, pues sus palabras siempre son de mucha humanidad. Si hay algo que me encanta de él, es que siempre buscando de aquí para adentro y siempre pensando en dejar una huella positiva en este planeta. Entonces yo ya sabía que esto iba a pasar, pero fíjate que ahorita quería aportar a lo que decías. Un pacientito tuyo, no voy a decir nombres, pero decía, parece que me lee la mente, Héctor. Súper curioso, pero pues es a través de los libros, ¿no? Como vamos reconociendo otros aspectos que nos permiten aprender. Y fíjate que me recordó un mito, hablando del tema de hoy, que son mitos que no nos permiten leer. Yo había escuchado hace mucho, y complementando lo que tú decías, no leas superación personal, porque para mí es un mito, ahorita hablando de mitos, ¿no? Tú puedes leer lo que quieras, de verdad. Esa es la libertad del lector, de la libertad de vivir en paz y de leer lo que tú quieras. Pero yo había escuchado esto hace muchos años, cuando apenas comenzábamos en la sala de lectura. No lean superación personal, porque ahí ya te dan una solución. Y entonces, qué fácil. Mejor lee novelas, porque la novela tú no sabes qué va a pasar y tienes que resolverlo. Desde ahorita, desde este momento en el que yo me encuentro, yo pienso que no. Cualquier lectura te puede encontrar y te puede ayudar. No sé, ¿qué piensas tú al respecto, Héctor, para irnos adentrando en el tema de hoy? Fíjate, así como lo dices, creo que eso demuestra claramente cómo vamos evolucionando también en medida del kilometraje recorrido, ¿no? Y una persona... Me gusta eso. Una persona que escucha historias, una persona que vive las historias a través de otras historias,
va acumulando experiencia y entonces esos mandatos, que los mandatos cómo enferman a nuestras sociedades, a nuestras familias y a nuestros individuos, muchas veces contribuyen también al desarrollo, a que las cosas sean más o menos definidas, pero mayormente nos limitan, ¿no? Son como estas ideas que quedan como muy conquistando nuestra razón y a veces no sabemos por qué creemos lo que creemos, pero lo creemos porque así es, ¿no? Entonces, en función de eso, creo que tener la capacidad de leer con criterio se da justamente por haber leído. No puedes hacerte, por ejemplo, en mi trabajo me toca escuchar historias. No puedes hacerte un buen escuchador si no escuchas, ¿no? No puedes hacerte una buena persona en relación si no te relacionas. No puedes hacerte un buen lector si no lees. Entonces, vas teniendo criterios porque vas abriendo perspectivas. Las novelas, justamente, a mí la verdad no me encantan, ¿no? Los libros de desarrollo personal los leo con cierto criterio y hay personas a las que sé que quizás le puede funcionar las pautas que establece. Me gusta mucho el libro Tus Zonas Erróneas creo que se llama Diane Wayne, y su línea creo que es muy útil. Tiene, creo, 40 años el libro y sigue siendo muy útil y muy aplicable a la actualidad. Sin embargo, quedarnos ahí solamente como definiendo si este es el que me va a servir, si aquel es el que me va a servir, pues quizás es una etapa, ¿no? Es una etapa en donde podemos sentirnos más o menos seguros, pero poder aterrizar una película que no se trata de mí, que es completamente diferente a mí, poderla aterrizar a mi entorno y a mi realidad, esa es la capacidad que tiene el ser humano de identificarse. Y ojo, Gloria, esto lo hacemos siempre. Siempre nos estamos identificando. Siempre que estamos hablando, decía Freud, siempre hablas de ti, ¿no? Aunque hables de otra cosa. Siempre cuando estamos viendo algo de nosotros, aunque veamos otra cosa. Yo prefiero no enfocarme mucho en esa visión de las cosas. Es una forma psicodinámica de enfrentarlo, pero sí hay mucho de razón en eso. En muchas ocasiones estamos identificándonos de forma consciente o no consciente y por eso estamos conectando. La realidad es pensamiento crítico al leer y no querer estar en el punto Z cuando estamos en el punto A o B, ¿no? Pues muy interesante, Héctor. Me hiciste recordar, primero que nada, a partir de lo que decías, el libro del Principito. Este libro, pues es un libro que ya tiene muchos años y me emociona, ¿no? Cuando puedo tener un libro que han pasado tantos años desde que se escribió y que sigue vigente y que va a seguir vigente. Y que fíjate qué curioso, el Principito no solo es vigente por los años que tiene de su existencia, también es vigente porque se puede leer en la niñez, en la juventud y en la adultez. Imagínate, o sea, qué fregón, qué potencia o qué poderoso libro, ¿no? Decía un amigo de nosotros que queremos mucho, Salvador Burruel, el Chava, dice, es la Biblia del amor, porque ahí vas a encontrar, dice, esas respuestas. Entonces, me llama mucho la atención que me recordaste ese libro, pero también con lo que decías, y ya cierro mi participación para que también se integre Isaac y volvamos a retomar los mitos. Me recordó a Zafón con una frase que él tiene, Carlos Ruiz Zafón, y dice, los libros tienen alma. El alma del que lo escribió, dice, el alma del personaje y el alma del que lo lee. Imagínate toda esa conexión tan fregona que se puede dar. A lo mejor la gente que no ha encontrado el amor por los libros, porque siempre llega en algún momento de tu vida, dice, ay, estos locos, ¿cómo que las almas ahí? Pues yo sí creo en eso, o sea, creo en esa profundidad del personaje, del libro y de mí misma. Entonces, ¿cómo nos conectamos cuando empieza la magia de la lectura? Y ya con esto cierro mi participación. Gracias.
No, nomás el retomar el punto que decía Héctor, que comentaba ahorita, esa dinámica, ¿no? Donde nosotros nos reflejamos en el mundo que nos rodea y el mundo literario es un mundo que nos rodea. Y finalmente me llega a mí una reflexión que aprendí hace algunos años, donde dice, pues una investigadora ahí social nos decía que el ser humano es el único ser vivo en el planeta que es capaz de proyectar hacia el futuro. O sea, él es capaz de verse en el espejo y decir, ¿cómo me miraría o cómo yo haría esto? Y creo que es una dinámica similar la que se hace con la lectura. Pero el tema de hoy es lectores en terapia. Lo que queremos es abordar un poquito los problemas que como lector tú puedes tener. Esos mitos o esas trabas que tú mismo te vas creando y te imposibilitan leer. Gloria lo mencionaba al principio y decía, los derechos del lector es no leer, pero no se malentienda. El leer por obligación, el leer por cantidad, el leer por un asunto más, ¿cómo se dice? Más para presumir, ¿no? Presuntuoso o simplemente leer para querer apantallar a quien, no sé quién, pero no, hablamos de una libertad para que tú leas por placer. Y hay veces que estos mitos que aparecen hacen que se vacune contra la lectura, o sea, que nosotros no tengamos esas ganas de leer cómodamente. Trajimos un psicólogo aquí a este espacio justamente para desmitificar estas ¿cómo se puede decir? Estas teorías, seguramente tú que eres lector te has enfrentado a alguna de estas situaciones. A ver, Gloria, vamos con el primero. ¿Ya lo tienes ahí el primer mito? Sí, bueno, a ver, aquí está. Dice, vamos a leer el primero, ¿verdad? Sí. Que es algo que me pasa a mí y que me pasó en estos meses de vacaciones por un libro con el que todavía sigo aferrada, ¿no? Ahorita se los voy a comentar en la siguiente dinámica. Pero el primer mito dice, si me aburre es porque soy mal lector. ¿Han escuchado esto? Esta soy frase, mal lector, no mal lector, Héctor, o sea. No mal Héctor, es mal lector. Mal elector. Sí, mal elector. ¿Qué opinan, a ver, de este mito? Igual los que nos están siguiendo también o nos van a ver en diferido. ¿Han escuchado este mito? Si me aburre es porque soy mal lector. Yo creo que muchas veces en muchas cosas que hacemos y que nos desafían, porque no hay que dejar de perder de vista que sí es un desafío mayor, actualmente es un desafío mayor concentrarse. Actualmente es un desafío mayor para los jóvenes que quizás nacieron ya con el dedo programado para moverlo así, ¿no? Nosotros también lo movemos así muchas veces, pero ellos nacieron con el dedo programado para moverse así o así, ¿no? Como los niños. Entonces, sí es un desafío mayor concentrarse y luego, además, ponernos reglas tan estrictas como con las matemáticas, ¿no? ¿Cómo sabemos que somos malos en matemáticas? Porque tuvimos maestros que quizás en algún punto no tuvieron la habilidad de hacernos llegar el amor por la materia. ¿Cómo sabemos que somos buenos o malos lectores? Tuvimos maestros muchas veces o nuestro propio contexto, donde hay identificaciones también, porque también a veces andamos cargando con identificaciones en todo, pero específicamente en ese concepto, es como, en mi casa no se lee, ¿no? Y entonces, a mí tampoco me gusta leer porque entonces soy quien desencajaría si yo me pongo a leer. Entonces vamos haciendo como este tipo de reglas o hacemos estos esquemas mentales donde tenemos reglas específicas de cómo se supone que debe de ser un lector y cómo se supone que tiene que concentrarse y cómo se supone que tiene que comprender o cómo se supone que se tiene que divertir a sí mismo. La realidad es que sí tenemos la capacidad de motivarnos o desmotivarnos, de aburrirnos o desaburrirnos o entretenernos. Y esto tiene que ver mucho con sensaciones. La realidad es que muchas veces no tenemos esta conciencia de cómo generarnos motivación, de cómo generarnos buen ánimo para terminar una lectura o para conectar con ella, pero eso no tendría por qué definir
una estructura tan general como es soy buen o soy mal lector. Eso, qué fuerte, me deja sin palabras porque, por ejemplo, yo soy muy, muy estricta con eso. O sea, a mí no me gusta dejar libros a la mitad, pero en estos últimos momentos de mi vida, pues he aprendido que también es parte de soltar y de decir, bueno, no estoy conectando, pero eso no quiere decir que en otro momento pueda retomar esa lectura. Y ahí es donde entra el desafío, ¿no? Porque te quiero mostrar el libro con el que estoy en desafío. Y he batallado tanto con este libro. Ahorita voy a contar la anécdota de cómo llegó este libro y por qué estoy aferrada a él, pero definitivamente no he encontrado algo que haga que yo pueda continuar leyendo. Es como decir, lo tengo que leer porque lo tengo que leer, que también es parte de otro mito, creo que se conecta con otro mito de que tengo que terminar el libro a fuerzas, aunque no me guste, porque es parte de mi cantidad de libros leídos. Fíjate, qué curioso porque así como lo mencionas, yo te invitaría a quienes estemos en esa posición que hagamos una lista de deberes, ¿no? De pronto nos llenamos de debeísmos, como de tantos debeísmos, tantos tengo que en lugar de acercarnos a los objetivos, que en lugar de acercarnos a esas metas que nosotros nos proponemos, pues al contrario, ¿no? Nos van arranando un poco, nos van manteniendo quizás un poco más pesados. Esos debeísmos los has introyectado de tu entorno y yo también, todo el mundo los hemos introyectado en relación a la lectura, pero también en relación a otras muchas cosas. La realidad es que cuando contrastamos esos debeísmos y decimos, a ver, ¿realmente tengo qué? ¿Qué es lo que tengo que? ¿O qué me gustaría? ¿Y cuáles son las palabras que quizás conectarían más conmigo? Tengo que, me gustaría, me encantaría, siento que, o sea, de pronto nos vamos dando cuenta que en los debo y en los tengo, quizás muchas veces es solamente una forma automática y habitual de hablarnos, porque creo que de esa forma me establezco metas. Y entonces cuando comienzo a alejarme un poco de los debeísmos, comienzo a sentir, tú que eres tan libre, por ejemplo, comienzo a sentir nuevamente que tengo la libertad de, ¿no? Que por encima de todo, tengo la libertad de elegir cómo leerlo, cuándo leerlo, en qué momento leerlo. Y entonces, si no es un estudio de maestría o de doctorado, pues el debeísmo sí baja sustancialmente, ¿verdad? Oye, y por ejemplo, eso de libertad, de sentirme con la libertad, creo que lo tenemos que aplicar todos. Nos hace sentir más tranquilos y decir, bueno, tengo la libertad pues de no leer este libro si no me gusta, que también es parte de uno de los derechos del lector, ¿no? O sea, cambiar de libro, ir a la página que tú quieras. Hay mucha gente que está en desacuerdo, hay mucha gente y quiero expresar de verdad que pues este es un programa que tiene una visión y que estamos emitiendo nuestra opinión, lo que hemos caminado, pero habrá gente que no coincida tal vez con nosotros, porque me tocó estar hace mucho tiempo en un espacio de lectura y nosotros libremente contábamos el final del libro y entonces alguien nos dijo, no pueden estar aquí porque este es un espacio libre de spoiler. Y yo me quedé, es que esto no es un spoiler, estamos viviendo el libro. Bueno, pues nos tuvimos que retirar y ahora tenemos un espacio aquí en la Pirinola que se llama Spoilers que enamoran, porque siempre nos recordamos a eso, ¿no? Depende de la visión que tú le des. A mí me encanta que me digan, que me cuenten, porque eso me incita a leer, pero hay gente que no le gusta, que le molesta de verdad eso. Y bueno, vamos con otro mito. Dice, leer es para gente culta, no para mí. Y creo que está un poquito obsoleto ese. Oye, Gloria, antes de que responda ahí, me gustaría hacerle una pregunta a Héctor. O sea, ¿cómo podemos resignificar el acto de leer cuando hay culpa, miedo o juicio, que son lo que nos decías que aparecen? Súper interesante
que hay muchos jóvenes que se resisten a la lectura porque sus papás les critican o les dicen que es una pérdida de tiempo. Eso es, diste en el clavo. Entonces ahora, ¿cómo consideras tú que podemos resignificar la lectura cambiando este chip dentro de los jóvenes, o cómo se podría abordar, ¿no?, desde la psicología? Tal vez es muy compleja la pregunta, ¿no? Y esta ya hasta cobres por la respuesta, pero si nos puedes responder ahí, por favor. Antes del siguiente mito, para irnos un poquito más rápido con los mitos y aprovechar que está el psicólogo. Y tú que nos estás escuchando, si tienes alguna pregunta, pues déjalo ahí, coméntanos, dinos qué es lo que piensas tú de lo que está mencionando Héctor, y esos mitos, ¿qué tanto te has dejado llevar tú? Te repito, Fíjate, ¿cómo podemos resignificar el acto de leer cuando hay culpa, miedo o juicios, que es lo que mencionaste? sobre eso voy a conectar las tres partes que terminaba aquí con Gloria sobre el espacio, ese espacio con muchas reglas, ¿no? Que está bien tener reglas, las reglas son para cumplirse y para funcionar, pero hay espacios de pronto y hay personas de pronto que hacen entornos o ambientes como moldeados muy al estilo de un espacio seguro, seguro para quién y de acuerdo a la neurosis de quién, ¿no? Y a veces vamos siguiendo identificaciones y reglas muy definidas como las que mencionaba, como uno tiene que ser culto, o uno es muy intelectualoide, y entonces el intelectualoide o el culto es una persona perezosa o es una persona, y vamos llenando una serie de asociaciones que no se rompen, sino hasta que yo me permito vivir diferente. Por ejemplo, habrá quienes piensen que una persona que mantiene una rutina de ejercicio y de buena alimentación podrá ser una persona muy egocentrista o muy obsesionada consigo misma, porque eso era lo que se creía en algunos periodos, en los años 60, 70, 80, cuando conocías a una persona quizás que era fit, ¿no? Las cosas y las épocas, todos somos víctimas de nuestra época de cierta manera, pero los tiempos van cambiando y entonces no puedo estar evaluando mi realidad, la realidad ajena o la realidad del pasado con mi realidad actual. ¿Cómo liberarme de juicios y de culpas? Y esto aplica, creo que en todos los contextos. Se oye fácil, tengo una respuesta fácil, me gusta dar respuestas fáciles para procesos difíciles, porque de pronto creo que es mejor que se escuche fácil, pero pues ya el trabajo es un esfuerzo sostenido. Lo que sería aquí es, vívelo. Uno tiene que vivirlo. Si tú quieres liberarte de ciertas identificaciones, de ciertas prohibiciones, tienes que vivirlo. Por ejemplo, cuento una historia. Creo que se las he contado a ustedes en otras ocasiones, pero aplica para muchos contextos. Nosotros, los Gómez, somos pobres. Y entonces nosotros, los Gómez, que somos pobres, todos tenemos un carrito humilde, nos reunimos los sábados, comemos siempre un pollo asado con la familia y todos podemos tener un ingreso no mayor a X cantidad. No lo decimos tal cual, claro. En el discurso familiar hay una plática en donde juzgamos al rico o en donde juzgamos a aquel que le va mejor. No decimos nosotros estamos limitados, decimos que aquellos están mal, ¿sí? Y entonces llega Isaac Gómez llega en un carrito, no sé, se acaba de comprar un carro del año, ¿no? Y anda bien contento porque se acaba de comprar un carro del año y llega a esta reunión y tal vez no le dicen nada, pero no lo ven igual y comienzan a excluirlo un poquito y comienzan a platicar porque Isaac Gómez ya no los entiende, porque él ya no es pobre, ¿sí? Ya no es de los nuestros. Y entonces uno tiene que lidiar con la culpa o con abandonar su logro, ¿sí? Entonces, esto aplica también para aquel que quiere hacer las cosas diferentes. Yo quiero ejercer o me gustaría ejercer un cambio de conciencia en mi entorno familiar, en mi entorno escolar, y entonces el cambio de conciencia parte del camino que yo elijo, que es comenzar una rutina de lectura, una rutina de lecturas que me lleven quizás a ser un mejor abogado, quizás que me lleven a ser un mejor psicólogo, quizás quiero ser comunicólogo,
o quizás quiero solo ampliar mi vocabulario y entonces comienzo a desencajar, ¿no? Hay que vivir la culpa y abrazar la culpa de desencajar a veces, porque aquel que se atreve a desencajar o a no encajar, a no estar completamente adaptado a una normalidad completamente enferma, es aquel que logra generar pasos para la trascendencia. Muchas veces queremos hacerlo a través de la palabra. Ándale, lee conmigo, mira, no está tan mal, mira, es un libro de una novela quizás de cierto tema, te quiero convencer. No, no me interesa convencerte, quiero que veas cómo lo disfruto. No me interesa convencerte de que te compres otro carro, quiero que veas cómo lo disfruto. No me interesa convencerte de nada, quiero darte el ejemplo de que hay otras formas. Esta es una forma, pero esta es otra. Qué interesante, Sí. porque también está la contraparte, Héctor. Cuando te dan un libro como parte de tu proceso. Cuando yo era adolescente, una tía mía me regaló un libro porque era muy rebelde. Entonces se hace cuenta que el libro representaba Todavía. representaba esa respuesta que tal vez mi tía o mi entorno o incluso yo no podía alcanzar a comprender cómo romper con este paradigma social, pues requiere mucho valor definitivamente, ¿no? Para entonces resignificar la lectura y que tome otro sentido, ¿estás de acuerdo? Claro, y se trata de atreverse a vivir desde tu propio criterio y de manera diferente. Error darle libros a los chamacos para que lean y se ajusten a una no rebeldía, porque al contrario, los van a hacer más rebeldes. Miren cómo funcionó. Oye, dos cosas. Una, no sean comunicólogos, como dijo el Héctor, no lo hagan. Dos, también es muy perverso por parte de muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos especialistas que utilicen como plataforma en escribir un libro donde se cuente una historia pues maquiavélicamente manejada y crear una influencia psicológica, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, como también está la contraparte, ¿no? Donde hay libros que están mañosamente escritos para caer a lo mejor hasta en una, ¿cómo se llama? En un diagnóstico equivocado, donde tú te planteas las cosas tanto que dices tú, pues yo tengo esto, que es algo que vivimos mucho hoy en día. Vemos algo en TikTok y se te sale un lunar y dices, oye, este lunar, ya tengo cáncer de lunares, ¿no? Entonces, cómo nosotros también tenemos que entender la contraparte, ¿no? Tenemos un fenómeno de deseo de llenarnos y a veces de llenarnos por una sensación de vacío que no se va a llenar con nada más que con el proceso. ¿Y cuál es el proceso? La vida misma. Y entonces encontrar en libros, en TikTok, en Instagram, estas influencias más tipo pop de poder, eres esto, ¿no? Eres un narcisista o tu novio era un narcisista y entonces solo es un narcisista. No es nada más que un narcisista, ¿no? Es una forma quizás segura. Yo prefiero verlo desde otro enfoque, prefiero mirar al todo por sus partes y no confundir una parte con el todo. Prefiero mirar al territorio y conocer el territorio aunque me lleve un poco más de trabajo y no creer que el mapa es el territorio. Entonces, de pronto, sí, tiende a ser muy perverso. Creo que de pronto también es esta misma angustia de quedarnos sin trabajo a veces de algunos psicólogos, de encontrar trabajo en donde a veces no hay, no hablo de todos, ¿no? Realmente sí entiendo por dónde va tu línea, pero también creo y confío que para todos nos llega un momento en donde queremos hacernos responsables del proceso que estamos viviendo y parte del proceso es acompañarnos y acompañarnos con un terapeuta es efectivo, acompañarnos con las personas que nos aman es efectivo, acompañarnos con la lectura es efectivo. Y yo creo que una forma de encontrarse siempre involucra esas tres partes que acabo de mencionar. Me encanta. Excelente. Muy, muy. Ahora sí, Gloria, vamos con el siguiente mito. Ok, te decía que tiene mucho que ver con lo que cerró Héctor Isaac, con lo que pues a nosotros como pues nuestro programa, ¿no? Al que pertenecemos, al Programa Nacional de Sala de Lectura, cómo los libros nos acompañan, ¿no? Nos acompañan son compañeros, son amigos y pues los buscamos a veces
ya no los buscamos, pero podemos volver, y así es como un amigo tal cual. Y bueno, vamos con otro mito, todavía tenemos chance de leer. Dice, ¿el mismo que leí ahorita o otro? Sí. El de leer es para gente culta, no para mí. Así dice la gente. Yo lo digo ya en las aulas, ¿no? La palabra culta ya no es lo que pensábamos. A lo mejor mucha gente todavía tiene el significado de que una persona culta es la que lee, es una persona que sabe a lo mejor modales, así, cosas más especializadas. Yo lo digo que la palabra culta ya tiene un significado de culturalmente hablando, y todos somos cultos porque todos traemos una cultura, traemos arraigado pues todo lo que aprendimos de nuestros antepasados y lo que nuestros papás nos han enseñado. Entonces, a mí me parece que ese mito pues ya no debería de existir tal cual. Leer es para gente culta, no para mí. Habrá gente que todavía lo practique. ¿Tú qué piensas, Héctor? Fíjate, son mitos, porque en realidad siempre estuvieron basados en una mentira que nos creímos, y que muchas veces, pues los mitos para eso son, ¿no? Son mentiras que nos creímos para poder funcionar o podernos adaptar a una sociedad que no comprendíamos, como los mitos griegos. Allá y entonces, cuando el sol salía, era porque había un dios; cuando caía el rayo, era porque Zeus estaba enojado. Entonces, era la forma en la que se sustituía que se complacía esta necesidad de sentirnos parte de algo y de llenarnos de información que nos hiciera creer que nuestra existencia tenía algún sentido. Y entonces, vivir para leer y leer para ser culto, y luego sentir que pasa el tiempo y me sigo equivocando, pues eso es una fuente de frustración tremenda. Entonces, vivir para leer y leer para vivir, o sea, volver al origen, sería una fuente quizás menos frustrante y menos tramposa. Creo que eso funciona en todo, ¿no? Vivir para trabajar y trabajar para ser rico, bueno, te vas a frustrar eventualmente, ¿no? Porque depende de qué mires como rico. Pero vivir para trabajar y trabajar para vivir sería un vaivén, como un ping-pong de un peloteo quizás un poco más saludable. ¿Saludable en función de qué? Saludable en función de que no voy a buscar ideales inalcanzables. Ser culto, ser intelectual, ser parte de una comunidad que sepa responder a las preguntas de la vida que a veces no tienen respuesta, o ser quien lee y se atreve a vivir procesos en donde voy sintiendo que encuentro mis respuestas, no las respuestas, porque las respuestas ya están encontradas por alguien más. Me acuerdo un maestro que me dijo en la preparatoria hace mucho tiempo: ¿cómo sabes que lo que tú pensaste no lo pensó alguien más hace 500 años, o hace 1000, o hace 3000, ¿no? Ese fue Isaac. Entonces, es así, ¿no? Sí. Exacto. Creo que sí alcanzamos otro. Sí, alcanzamos otro. Sí. Pues mira, voy a leerlos y nos quedamos con el que cada quien quiera comentar. Teníamos 5. No se deben leer 2 libros al mismo tiempo. Los audiolibros o cómics no cuentan como lectura. Y 5, si no leo clásicos, no soy un buen lector. Pues yo creo que yo me quedo con no se deben leer 2 libros al mismo tiempo. A mí me ha resultado muy curioso el poder leer varios libros. No lo hacía, tengo poco tiempo que lo hago, no sé, que tendré 2 años, 1 año, 1 año y medio, no lo sé, que me he dado pues como esas ganas de estar leyendo un libro, pero luego comenzar otro, y me ha gustado mucho. Hay gente que me ha dicho que no puede, porque no puede estar con 2 historias a la vez. Yo siento que sí puedes estar, porque es como, bueno, ahorita vengo, voy a la iglesia, ahorita vengo, voy al trabajo,
así siento, como que salgo de un lugar para irme a otro, a mí sí me ha funcionado, pero habrá gente que, pues no crea en esto. No sé tú, Héctor. Fíjate, sobre eso me gusta lo que mencionas y yo quisiera tomar el segundo sobre audiolibros y cómics. Ok. La realidad es que muchos de los mitos que he escuchado y porque tú presentes acá y que están allá afuera también en nuestra conciencia colectiva, tienen que ver con este patrón de mandatos que nos dicen que si es, que no es, que si forma parte, que no forma parte. Esta obsesión del ser humano, y esto no es actual, esto es de toda la vida, o sea, es parte del funcionamiento del cerebro para garantizar la supervivencia. Clasificar, ¿no? Esto es saludable, esto no es saludable, esto sirve, esto no sirve, esto es un riesgo, esto es seguro. Esta obsesión de calificar las cosas de acuerdo a las cualidades que a mí me lleven a sentirme mejor o no, a veces sí tenemos que ponerlas un poco en perspectiva y reevaluarlas, porque a veces estamos repitiendo una serie de mandatos que no tienen que ver conmigo y que pueden ser como patrones de, bueno, ¿y quién dijo? ¿Y quién dijo que así tiene que funcionar? ¿Y por qué lo dijo así? ¿Y cuál era la realidad que vivía allá y entonces? ¿No? Entonces, creo que de pronto utilizo el segundo como audiolibros, como cómics. Yo creo que uno está leyendo incluso cuando está leyendo en el grupo de vecinos del WhatsApp, ¿no? O sea, estamos leyendo. Siempre. Quizás sería a lo mejor para encontrar respuestas religiosas o quizás espirituales, pues no leas un cómic, aunque a veces te puede sorprender, ¿no? Para encontrar cierta información, quizás si pusiéramos ese mito o esa frase o ese mandato de forma más específica, pudiéramos ahorrarnos este peso que nos genera estar haciendo algo que me motiva a hacer por gusto, esperando que me haga un resultado. Bueno, quiero adelgazar, no como hamburguesas, ¿no? No sé si Oye, Héctor, y fíjate que ahorita que hablabas de los cómics, tenemos un amigo que tiene el Fernando Beff y un libro, estoy pensando en ti, de su hija precisamente, que aborda el autismo y es una forma maravillosa, de verdad, de verlo, de aprenderlo, de entenderlo y de compartirlo. Creo que te serviría mucho. Estoy tratando de pensar en qué estante. Oye, Gloria, Héctor, pero no sé, no me acuerdo. No lo estoy corriendo, pero sabemos que tiene trabajo que hacer. Y me gustaría cerrar precisamente con esa idea, que es la pregunta que tengo preparada ya aquí para concluir, que ahora es la contraparte. Hemos estado hablando, más bien les brindamos una terapia de cómo ustedes pueden quitarse esos prejuicios de la lectura y acercarse a la lectura y descubrir pues que a veces nuestras limitaciones están pues construidas desde afuera y si trabajamos adentro, pues yo creo que a lo mejor, o sea, trabajamos en nosotros mismos, podemos tener mejores resultados. Ahora va la contraparte, cómo la lectura puede contribuir a mi proceso terapéutico. O sea, yo que estoy en terapia y me acerco a la lectura, ¿cómo contribuye? ¿De qué manera puede ayudar? Y esta me gustaría que fuera pues la última intervención. No me gustaría, pero tendrá que ser así. Entonces, nada más a manera de cierre, ahora sí ver cómo la lectura sirve en terapia, ¿no? Les dimos una terapia a los lectores, ahora la terapia, cómo se sirve de la lectura que pueda tener el paciente y cómo contribuye, ¿no? Dentro del proceso terapéutico. No sé si está bien formulado ahí. La lectura como la meditación, lo quiero poner en una posición similar. Nos invita a entrar en estados de contemplación y de no interpretación, sino de descubrimiento, en una actitud de descubrimiento. La principal causa de la ansiedad y depresión que vivimos actualmente es la predisposición a entornos profundamente inseguros, al menos en nuestro querido Latinoamérica y México. Entonces, en función, sin hablar de datos
científicos o investigaciones, que eso ya sería otra cosa, ¿no? O sea, existen datos que hablan acerca de cómo contribuye neurológicamente a conectar o a que haya mayor nivel de conexiones cognitivas y de resolución de conflictos y en nuestras funciones ejecutivas. Desde luego que leer como un acto meditativo nos estimula como un músculo, como los músculos cuando levantas las pesas para los bíceps, nos estimula esta capacidad que podemos sostener la atención, mantener una actitud contemplativa, mantener una posición más flexible para poder descubrir la realidad en todos sus matices y poder darnos cuenta que sabemos mucho y que no sabemos nada. Y entonces en esa actitud de descubrimiento, darnos la oportunidad, y veíamos ahorita como identidades muy fijas y como diagnósticos muy fijos, darnos la oportunidad, decías, Gloria, por ejemplo, una persona autista, sí, ¿y qué más es? ¿Y qué más aporta? ¿Y de qué otra forma contribuye a su entorno? ¿Y qué lo hace ser una persona miembro? ¿Qué lo hace ser una persona quizás de una comunidad más estrecha? O sea, ver al todo por sus partes. Yo creo que la lectura contribuye grandemente a la terapia, a los procesos terapéuticos específicamente, cuando tiene esta posibilidad de abrir nuevos mundos a aquel que en este mundo está sufriendo. No como un refugio para quedarnos instalados siempre, pero sí como un lugar que nos brinda la posibilidad de conocer otros mundos a donde podemos transitar y interpretar nuestra realidad desde otros lentes, desde otros enfoques. ¡Qué perrón! Muy claro, muy claro y muy profundo. Es algo que hemos venido trabajando pues desde nuestros clubs, desde nuestra sala de lectura, ¿no? El que simplemente puedas ir a esos mundos y obtener o reflexionar, aprender, esa es la palabra correcta, aprender de esos mundos en el mundo que tú estás ahorita. Ahora mismo están apareciendo en pantalla las redes sociales de Luis Héctor. La verdad, muy recomendable ahí su contenido, está su número de contacto y ahí si ustedes pueden ubicar la dirección en Ciudad Obregón, Sonora. Creo que vale mucho la pena que ustedes revisen el contenido que está subiendo y las reflexiones pues tan interesantes que nos comparte y me dieron ganas de leer. La verdad, me siento rehabilitado, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por hacerme parte de este proyecto tan bonito y trascendente. Y conste que no es la única vez que nos vas a acompañar, porque número uno, esta vez empezamos medio accidentados y un poquito apretados de tiempo. Vamos a tratar de hacerlo más relax y que nos sigas aportando tanto y que por fin la gente entienda que vale más la pena leer que no leer, definitivamente, ¿verdad? Con mucho gusto, todo lo que sea contribuir. Gloria, y no se olviden de seguirlo en TikTok. Es un terapeuta, pues, que está en la realidad. A lo mejor no nació en esta tecnología, ¿no? Pero está todo lo que da en sus redes sociales. Héctor Aguirre Psicología, así lo encuentran en TikTok. Ahí ustedes pueden pues aprender bastante y retroalimentar y por supuesto le pueden enviar mensaje. Allí está en la pantalla la información, su teléfono para que le envíen un WhatsApp y por supuesto no tienen que estar en Obregón. Eso ténganlo por seguro, que es un terapeuta pues que pues no sé cómo lo podemos llamar, ha roto con ese estereotipo de que tiene que ser presencial. Y se los digo yo que pues lo vemos de forma virtual y ha funcionado al 1000%. Así que muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado. Ya va a seguirle, tiene sesión y pues a todos los que lo van a ver en diferido, de verdad no se van a arrepentir de estar en este contagio lector, que es el arranque. Gracias por estar Gracias. en la... Nos vemos. Bye, bye, Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos quedamos, Gloria y yo, para poder retroalimentar un poquito y cerrar el programa. Y agradecer enormemente el esfuerzo que Héctor ha hecho por participar. Sabemos que está ahora mismo trabajando justamente en terapia y agradecemos mucho la paciencia ahí de usted para poder ver este programa. Este programa se llamó Lectores en Terapia. Tratamos de abordar los mitos que nos limitan o que nos frenan o que hacen que nos dé flojera leer. Desde el principio la Gloria decía, si no quieres leer, no leas, no importa si no lees. Claro, no importa, pero lo que queremos es que leas por gusto, que te des el tiempo para leer conscientemente y que no lo hagas por obligación o no lo hagas para cumplir una métrica o no lo hagas por querer aparentar algo que no eres, sino lo hagas también como parte de un proceso que estás viviendo. Como bien lo mencionaba ahorita Héctor, el poder contribuir al desarrollo personal desde una óptica así, tal cual, donde tú te abres y te puedes ver reflejado en esa historia, pues definitivamente creo que es algo muy valioso y aparte es gratis. Entonces, como decía Gloria al principio, si quieres no leas, pero ¿por qué no habrías de querer leer, verdad, Gloria? Pues ese es el punto de este contagio lector, ¿no? De decir, estás en la libertad de leer, de no leer, pero ¿por qué mejor no leer? Ese es el objetivo de esta terapia que tuvimos con una persona que sabe del tema, ¿no? Desde la parte psicológica, y nosotros hablamos desde la parte humana, desde lo que sabemos, desde lo que hemos vivido. Y ahorita que abordabas eso, Isaac, muchas veces, o se ha puesto de moda, más que nada, el bloqueo lector. Es que estoy en un bloqueo lector. Yo siento, desde mi punto de vista, ¿no? En mi opinión y en mi persona, me da la impresión que esto de los bloqueos lectores tiene mucho que ver con los mitos y también los mitos que se ejercen en la escuela, como profes, ¿no? De que tienes que leer un libro por mes o cuántas páginas. Bueno, ese también podría ser un mito, ¿no? Hablando desde la trinchera de la escuela, que nos pueden llegar a los bloqueos, porque yo puedo leer, de verdad, puedo leer y leer así como brincar la cuerda o como ponerme a correr como loquita por ahí, pero si no lo siento, si no lo gozo, si no disfruto este proceso, pues nada, de verdad, no estaría funcionando esto de lectores en terapia, ¿no? Por ahí va mi punto, y yo decía no leer desde los derechos del lector, pero por supuesto que sí significa no leer porque no te apasiona. Ahorita al final del programa, Gloria, ahorita al final del programa les vamos a poner los derechos del lector, los vamos a leer así por encimita, pero ahorita vamos a la siguiente dinámica que se llama Yo Confieso. Confieso lector. Yo confieso lector. A ver, déjame le corrijo aquí el texto entonces. Yo confieso lector. Entramos en la dinámica para cerrar este programa que tuvimos este sábado. De verdad que me gustó mucho todo lo que nos compartió Héctor. Fue como una terapia, de verdad. Si tú nos estás escuchando. Ese fue el tema, lectores en terapia. Entonces nosotros somos lectores y tuvimos esta terapia para quitarnos estos Estamos ahorita juicios rehabilitados, ¿no, Isaac? Digamos, después de ver este programa, pero si tú no nos pudiste ver, nos vas a ver en diferido, nos vas a ver en YouTube, de verdad, gózalo, aprende, escucha de esas palabras de Héctor, el terapeuta que hoy nos acompañó, porque sí, de verdad a mí me dejó mucho en el sentido de libertad, porque yo soy muy obstinada de decir, tengo que hacerlo, pero soy libre de hacerlo. A ver, se cortó. O no hacerlo, es una decisión. Se cortó. Y más que nada gozar Gloria, el proceso lector. ¿sí me estás escuchando? Gloria? A ver, aquí estoy. Es que se cortó. Mande. Se cortó nada más. Si puedes repetir un poquito lo que dijiste anterior. Me quedé congelada, pero ya estoy de regreso. Te decía que si van a ver en diferido este programa, disfrútenlo, aprendan bastante, escuchen lo que un experto, un terapeuta
nos decía, porque a mí me llegó bastante, ¿no? Me llegó bastante y viene al caso con la siguiente dinámica de cierre. Yo confieso, lector, escribe aquí en los comentarios cuál es esa confesión que tú has hecho o que tú has vivido a partir de los mitos y que te han llevado a hacer algo con referencia a la lectura. Por ejemplo, voy a decir mi confesión. Yo estoy atorada en un libro que escuché en un curso muy padre que llevé de literatura japonesa y donde yo soy fan de ese escritor, lo admiro bastante. Entonces él dijo, este es el libro, el mejor libro y bueno, no dijo así, no, se refería a la literatura japonesa en aquel entonces. Decía, este autor, Natsume Soseki, pues es la máxima, ¿no? O sea, de todos los que andan ahorita de moda de literatura japonesa, este es el máximo. Y yo, curiosamente, tenía el libro de Yo el Gato, del libro que se compartía en el curso, y dije, yo lo tengo, entonces quiere decir que ese libro es para mí, me ha elegido, lo tengo que leer. Y créanme, he batallado mucho, no sé, ya mero lo termino, no voy tan mal. Miren, me falta la mitad, digamos, pero yo soy muy obstinada y no quiero dejarlo. A partir de esta actividad, yo confieso que pues a lo mejor lo estoy leyendo por pretensión, tal vez porque alguien muy admirado para mí me lo dijo. Y no, precisamente a lo mejor esa lectura pues no era para mí. Esa es mi confesión. No, pues ¿Cómo la ves? Ya lo dijiste todo, ya, la verdad que pues pensé que iba a ser más corto, pensé que iba a ser más corto, diste mucho contexto, igual y yo puedo confesarles que en muchas ocasiones he iniciado un libro justamente porque me dejo llevar por la influencia de alguien más, ¿no? Así, tal cual. O, como les digo, yo confieso que hay un libro que no he terminado de leer porque siempre lo quiero leer en la noche, en la cama. ¿Y qué creen que pasa? Pues, ¿te da sueño? Me da sueño. Entonces, ese tipo de confesiones, si tú nos puedes compartir una ahí, déjalo en tus comentarios, cómo a veces tú porque a lo mejor la persona con la que te está compartiendo el libro no le prestas atención, perdón, la persona con la que te está compartiendo un libro no sientes mucha afinidad, no te cae muy bien y desestimas el libro. A veces dejas ir buenas oportunidades porque caes en tus propios prejuicios. Si la persona te cae mal, pues el libro también. Y eso pues también es una limitación que tú puedes tener. No sé, si ustedes tengan alguna otra, déjenosla ahí en los comentarios, ahí le respondemos. No sé, ahorita, si tienes otra confesión, Gloria, ¿qué hacer? Porque sí. Fíjate que no se me viene a la mente otra confesión, pero sí me gustaría compartir pues a la audiencia, a los lectores, amigos de esta sala de lectura, que este programa tuvo su esencia en un libro que a lo mejor tú ya leíste. Si ya lo leíste, también nos gustaría que nos compartieras ahí los comentarios. Se llama Fahrenheit 451. Es un libro que a mí me marcó, me encantó, me gustaría volver a leer. Esa es mi confesión de hoy. Me gustaría volver a leer otro libro porque yo no leo dos veces el libro más que El Principito, y que lo he leído muchas veces, y el de Persona Normal lo he leído muchas veces, pero normalmente no leo un libro dos veces. Pero ese libro ahorita que estamos hablando sobre lo que pues te deja la lectura, creo que llega como anillo al dedo a este programa. Me gustaría leer esta frase que es de Ray Bradbury, de Fahrenheit. Aquí la voy a poner, la voy a compartir en pantalla. Es la de no hace falta quemar libros, ¿verdad? Esa. No hace falta quemar libros. Bueno, pues este libro a mí me marcó mucho, me marcó bastante. Si tú ya lo leíste, este fue el libro que le dio esencia a este programa. No, los contagios lectores siempre vienen a partir de un libro y de una lectura. Y hoy les compartimos Fahrenheit 451. Dice: no hace falta quemar los libros si el mundo empieza a llenarse de personas que no quieren leerlos.
Nadie tiene que prohibirles nada, solo hay que convencerlos de que leer es aburrido, de que pensar cansa, de que nada importa. Y entonces, sin violencia, los libros desaparecerán. ¿Pero qué creen? No vamos a dejar que esto pase si hay más contagios lectores, si hay más promotores de lectura que admiramos en todo el país y en todo nuestro estado. Hay personas que siguen con su mochila de libros soñando, con su carretita. Yo publiqué hace días eso, Isaac, no sé si lo viste, un señor que anda por su colonia con una carretita de libros y los regala. Y a mí me llamó tanto la atención porque yo siempre he pensado eso, si los libros no están al acceso, no están pues a las manos del lector, ¿cómo podemos hacer para que lean? Pues así, haciéndoselos llegar y reconociendo este tipo de esfuerzos y visibilizando a este tipo de personas que se dedican. Que va un saludo a todos. Hoy hubo sesión de formación para los próximos mediadores de lectura de Sonora. Les enviamos un saludo a todos ellos. Esperemos de verdad que sigan cumpliendo. De aquí a 3 sábados nos toca a nosotros participar. Y estamos muy contentos de que ustedes formen parte de este frente, de esta revolución y por supuesto del Programa Nacional de Salas de Lectura, a Sofía Trejo, por supuesto a nuestros contactos estatales, a Lorena Enríquez y a nuestros compañeros mediadores que ya los veo participando muy activamente pues a nivel nacional, a nivel estatal, local, haciendo el esfuerzo por dar esas terapias de la lectura y repartir terapias de lectura por donde sea para que todo el mundo pueda sanar este trauma que existe por no leer. Así que te invitamos a que leas, a que de verdad te acerques a la lectura por gusto y no por obligación. Y si te sientes un poquito obligado, no pasa nada, pero siéntete muy feliz de que hay personas que de verdad se van a beneficiar mucho y que son pues las personas que tú quieres y estimas. Les agradecemos muchísimo el espacio, les agradecemos muchísimo su atención, les deseamos enormemente feliz lectura, que este agosto esté lleno de experiencias lectoras y que tú verdaderamente encuentres esa respuesta en los libros, que muchos de nosotros ya lo hemos hecho. Así que muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Vamos a retomar estas transmisiones semanales, quincenales, al menos, pero vamos a retomarlas y queremos crear más contenido para ti, para que te acerques a la lectura. Gloria, ¿quieres añadir algo más? Pues nada más para cerrar, que ya tenemos a la siguiente persona que vamos a mandar a nuestro libro viajero, nuestra dinámica, los libros viajan, ya la tenemos aquí, se llama Mina Rivera. Por favor, comunícate con nosotros, mándanos un mensaje. Si no, nosotros lo vamos a hacer. Gracias a San Juanita, que fue la que etiquetó. Te vamos a enviar un libro desde acá, desde Nogales, Sonora, hasta Chihuahua, para continuar con esa tradición y con ese ejercicio de que los libros lleguen a los lectores, sino como... Y un saludo muy especial a nuestro amigo Salvador Burruel, que nos deja un racimo de abrazos. Se lo regresamos de vuelta. Y también está pendiente un capítulo que tuvimos en el Colegio de Sonora con su club de lectura, La Sierra y el Viento, del Colegio de Sonora, y una experiencia maravillosa también. Así que no nos pierdan la pista, por favor. Al contrario, suscríbanse, denle like, compartan y háganos virales, que esto también vale la pena. Les prometemos ir mejorando cada vez más. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye.